honorables autoridades, muy buenas noches. Hoy nos congrega el conocimiento, el pensamiento del honorable tribuno Raúl Chaname Orbe. Con la venia del presidente de nuestro Centro Español del Perú, el doctor Carlos Campoy, doy la bienvenida a la mesa. Honorable vicepresidente del Parlamento Andino, ingeniero Juan Carlos Ramírez. Honorable y excelentísimo rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero Alfonso López Chao. Doctor Carlos Campoy Peláez, presidente del Centro Español del Perú. Distinguida mesa, en nombre del Instituto Internacional de Gobierno, IGOP, les doy la bienvenida. Honorable almirante Montoya, congresista de la República, jefe de la bancada de Renovación Popular. Presidenta, honorable Marta Chávez, presidenta querida nuestra, gracias por acompañarnos. Compañero congresista Willer, gracias por estar con nosotros igualmente. A nuestro ilustre canciller de la República, excelentísimo embajador Oscar Mamoto de Romaña. Quiero saludar al compañero Hugo García Salvatecchi y a todos los que nos acompañan, doctor Guillermo Ruiz Caro. Esta es una noche de plácemes, doctora Doris Sánchez Pinedo. Saludamos a los ministros de Estado que han desempeñado cargos elevados, congresistas de la República, cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Es para mí un honor presentar al honorable tribuno y catedrático de IGOP, el doctor Raúl Chaname Orbe, y concentrarme únicamente en su figura. Recuerdo que en los años 80 nos conocimos, ambos liderando espacios de libertades que habíamos arrancado de la entonces dictadura, de Largo, Velascato, Morales Bermúdez. Peleamos en las calles y ahí nos conocimos, luchando en las calles, y luego él ya apoderado y asilado y refugiado en el conocimiento. Hoy profesor principal, catedrático principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, 2 veces elegido por voto democrático como decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima. Otra vez electo como magistrado ante el Jurado Nacional de Elecciones por el Colegio de Abogados y presidente en ejercicio del Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones. Magistrado electoral, catedrático, hombre pensante y operante, como recordara José Carlos Mariátegui. Es un hombre que ha ensayado diversas obras y ha publicado artículos científicos en innumerables revistas nacionales e internacionales. Yo quiero destacar al humanista, al hombre que durante 4 décadas ha desarrollado de manera compaginada el trajín de la construcción del pensamiento y el conocimiento, y a su vez el desarrollo del desempeño en ejercicio de un hombre democrático que siempre ha afianzado la arquitectura constitucional donde estuvo. Esta noche, en la mesa de honor, van a destacar su libro, su último libro acerca de la peronidad y la posverdad, acerca de sus 400 flechas del conocimiento que van a ser comentadas en esta noche, en el orden siguiente. Honorable presidente del Centro Español, Carlos Campoy Peláez. A continuación lo hará el ingeniero Alfonso López Chao, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Seguidamente comentará el libro el vicepresidente del Parlamento Andino, ingeniero Juan Carlos Ramírez, y finalmente cerrará con broche de oro el autor, honorable tribuno Raúl Chaname Orbe. Bienvenidos a todos. Gracias, tribuno, por permitirnos presentar tu libro aquí y en el mundo.
a todos, excelentísimas autoridades, amigos. Para nosotros, desde luego, como Centro Español, es un orgullo poder cobijar actos de este tipo, actos culturales que lo que hacen es refrendar que esta casa es de todos y para todos. El hecho de estar aquí hoy reunidos para nosotros es importante, porque creo que tenemos la sensación, pues en Lima se tiene la sensación de que el Centro Español es como algo cerrado, es como algo un poco privado, exclusivamente para españoles, y es absolutamente erróneo. Esta es una casa de todos, abierta absolutamente para todo el mundo. Todas las instalaciones están abiertas para quien quiera, cuando quiera. Aquí les invito a venir, a comer, a disfrutar de las instalaciones. Tenemos absolutamente de todo tipo de actividades posibles. Y nada más grato que cuando hacemos actividades culturales del nivel de la importancia como hoy. El doctor Raúl Chamané, insigne jurista, van a hablar de él con mucho más conocimiento de causa los siguientes ponentes de la mesa. Pero yo sí quiero resaltar que es un excelente amigo y una excelente persona y que nos honra con su presencia y da, sin duda alguna, lustre a esta casa, que reitero, que sepan todos ustedes que está a su disposición para lo que quieran y cuando quieran. Me tienen a su entera disposición y cualquier cosa que deseen, cualquier actividad cultural o de cualquier otro tipo, será un placer atenderlos y hacer que esta sea su casa. Muchas gracias. Déjenme empezar con una anécdota. Hace 2 meses me encontraba invitado por la empresa Huawei a un seminario internacional sobre innovación tecnológica en la hermosa ciudad de Barcelona. Es evidente que tuve que visitar algunas librerías y al visitarla me llamó la atención un texto sobre la Armada Invencible de España y se narraba en este rescate la heroicidad de esos tripulantes. Me acordaba porque al ver el excelente libro de Raúl Chamané, en que él mismo titula, pero una idea de posverdad, 400 reflexiones sobre una idea. Y la primera idea que me llamó la atención es este tema de la posverdad, que dicho de otra manera es como todo depende del cristal con que se mira, o la historia del vencedor y la historia de los vencidos. Y si se va a la filosofía y la historia, entonces uno dirá, más que la filosofía y la historia, será la filosofía, porque ahí falta un vector, y ese vector es el vector político, y el vector político finalmente es el vector del poder, que es el que articula y resuelve cosas. Hay una pregunta en el texto que me preguntaba yo si sigue vigente hoy día. Raúl dice en la página 42, ¿quién soy? ¿Quién soy? Se pregunta el peruano de ayer y de hoy. ¿Quién soy? Y eso está entrapado con de dónde vengo, para qué estoy aquí, a dónde voy. Habla también Raúl de una peruanidad sin nación. Los títulos son espectaculares y las reflexiones
que acompañan al título también indudablemente. En este título de Peronía sin Nación, Raúl hace una diferenciación de categorías: país, patria y nación. En alguna oportunidad había sostenido que somos una nación en formación. Y entonces leí un artículo de un hombre que no he tenido el honor de conocer, pero su calidad de persona y sus textos siempre me inspiran a uno un gran respeto. Y me refiero, creo que al historiador Candamo, que en respuesta decía: si no somos nación, entonces ¿por qué murió Grau y Bolívar? Por lo que no existe. Esa frase recorre el libro, como vamos a ver. La respuesta que atiné en ese entonces, el argumento no es en contra sino a favor. Porque si, como dicen los marinos, todos somos Grau, si todos tuviéramos el 10% de lo que tuvo Grau, esta sería una nación poderosa. Luego se pregunta sobre españoles o americanos. Narra de un dilema de opciones entre el criollo y el mundo nativo. Vale la pena entonces que yo cite para ver qué tanto lo golpea hoy día lo que voy a citar. Sería una blasfemia, abro comillas. Esto es Raúl Chamamé, que cita: sería una blasfemia imaginar que el supremo bienhechor de los hombres haya permitido el descubrimiento del nuevo mundo para que un corto número de pícaros imbéciles fuesen siempre dueños de desolarle y tener el placer atroz de despojar a millones de hombres que no les han dado el menor motivo de queja de los derechos esenciales recibidos por divina mano. Juan Pablo Vizcarro y Guzmán. En la página 79, como concluyendo lo que entusiasma el libro, dice: los criollos imaginan una patria autónoma, los indígenas la liberación de la servidumbre. La liberación de la servidumbre, tanto de godos como de criollos. Hoy yo siento que la gente en el sur está pensando en liberación, pero puedo estar equivocado en mi juicio. Señala, en crítica también, que los localismos que todavía persisten con nosotros, inmóviles y cerrados, eran más pétreos que las abstracciones americanistas. Que había un discurso aparentemente muy hermoso, pero que no hacía nada frente a lo pétreo de lo local. Y un tema que creo que atraviesa, es un juicio, pero me alegra mucho que lo haya citado el texto,
orden o libertad. ¿Qué prima? Se pregunta el autor. Otra manera de decirlo es estabilidad o crecimiento. ¿Qué prima? Uno podría decir no hay crecimiento sin estabilidad, pero uno podría decir porque quiero estabilidad, no solo macroeconómica, sino también social. Primero crecimiento para que haya estabilidad. Y en ese dilema entre orden y libertad, creo que el autor sugiere que prima el orden. Pero podría ser de otra manera, ¿no? A condición de que la libertad sea entendida como equipo, como institución que crece colectivamente, como nación que crece por todos los poros, y no una libertad desordenada. Por ejemplo, nuestra descentralización es una descentralización dispersa. Las transnacionales son descentralizadas, pero tienen eje. La central deja en libertad a la Telefónica del Perú, que está en todos los países del continente, y esa libertad no le hace daño, sino afirma el poder de la gran empresa. ¿Por qué los pueblos no pueden acceder a ese mismo tipo de libertad? Me preguntaba yo. En la página 101, el doctor Chanamé tiene un título muy bueno. Dice, liberalismo sin pueblo. Yo me he preguntado siempre si nuestro liberalismo fue alguna vez nacional, salvo esporádicas intervenciones destacadas, si fue más un liberalismo meteco, más que nacional. No tengo la respuesta todavía. Pero quizás valga la pena señalar con Raúl Chanamé, abro comillas, se pretendió construir la república no solo ignorando lo que éramos, sino negando lo que éramos. He aprendido mucho del libro, sobre todo el rescate de Río Agüero, que es mucho más fuerte y contundente que Mariátegui, que fue un hombre que con sus propios recursos recorrió el país, que alentó a Balcarce, que alentó a gente brillante de su propio dinero. Gracias, porque si no fuera por el doctor Raúl Chanamé, no hubiera podido yo tener esto. Solía citar a Víctor Andrés Belaúnde, pero de aquí en adelante no dejaré de citar a Río Agüero. Luego, en la página 107, justamente se dice lo siguiente: la suerte del Perú es inseparable del indio. Hoy podríamos decir provincias. 2 puntos. Se hunde o se redime con él, pero no se le ha dado abandonarlo sin suicidarse. ¡Qué fuerte! Sin suicidarse. Luego habla Raúl Chanamé, ya en los tiempos más actuales, de la renovación republicana. Yo trasladaría al doctor Chanamé de la
lectura de sus libros, porque en estos días hay mucho debate sobre esto. Hay amigos que hablan del nuevo republicanismo, y yo contesto, la república es una forma de gobierno. La nación antecede a la república. Por lo tanto, la tarea, siguiendo a Ribabelo, lo que está por hacer es la de culminar el proceso de formación de la nación peruana. Y ese proceso, nos guste o no nos guste, supone hoy en el Perú un pacto histórico entre la derecha inteligente y la izquierda responsable, también inteligente. Un pacto histórico, uno de cuyos puntos puede ser el siguiente, porque se desprende de los textos que Raúl Chanamé refiere. Voy a citarlo para que, basado en el texto, pueda yo complementar mi comentario. Dice: tenemos coaliciones de intereses mercantiles, neófitos para organizar la voluntad nacional. No hay república democrática con partidos autocráticos. Y luego habla del Estado eficiente. Yo prefiero, no porque sea rector, hablar del Estado rector. Porque Estado rector significa, como un rectorado de una universidad, que el rector no puede meterse al salón de clase de un profesor, no puede violar su libertad de cátedra, pero al mismo tiempo el profesor en una facultad de ingeniería electrónica no puede enseñar la biología de las vacas, tiene que ceñirse a un plan. Por eso me gusta más la idea de Estado rector, que tiene que ser eficiente, como bien señala Raúl Chanamé. Y aquí pensaba, ya para culminar mi comentario, una constitución, yo no soy abogado, me someto a la crítica, trabajé el tema, pero una constitución debe cumplir con tres grandes condiciones, pilares, diría yo. La primera de ellas, defender la soberanía de quienes han decidido formar un Estado-nación por encima de otros intereses. La segunda condición es fortalecer la cohesión social. Y por lo que yo he leído, esta no aparece fortalecida, aparece seriamente dañada. Y la tercera característica es generar una arquitectura que produzca grandes líderes como Ribabelo, como Víctor Andrés Belaúnde o como Mariátegui, que decía: los que empobrecen y deprimen al indio, empobrecen y deprimen a la nación. Me gusta más la Ribabelo, a quien acabo de descubrir. Porque la nación peruana necesita élites. Siempre una nación necesita élites. Pero no hay proyecto nacional de solo izquierda, no hay proyecto nacional de solo derecha, no hay proyecto nacional de solo empresarios, no hay proyecto nacional de solo trabajadores, no hay proyecto nacional de solo criollos, como se decía antiguamente, o de solo indios, como se decía también antiguamente. El proyecto nacional es de todos o no es de nadie. Por lo tanto, una constitución debe reflejar el sistema de valores que una nación quiere pluralmente,
respetando sus propias diferencias. Acordar, pero en el acuerdo no se anula la diferencia. Al contrario, se fortalece. Ingresa la fuerza programática, la fuerza valorativa. Todo eso que estoy señalando se encuentra en las líneas de este hermoso texto elaborado por Raúl Chanamé. Felicitaciones, Raúl, y muchas gracias. Me han ordenado apoderarme del micro. Querido rector, presidente, doctor Chanamé, parlamentario, señor congresista, cuerpo diplomático, canciller, doctora, amigos todos, he partido con el espíritu del libro. Lo felicito, doctor. Realmente yo me he divertido con su libro. Del arranque es el primer libro del que pone Raúl Chanamé, no Raúl Chanamé Orbe. Dije, qué raro, se está relajando el doctor Chanamé, ¿no? Se va restringiendo, cosa con la que estoy de acuerdo, porque uno en el camino se va liberando de ciertas cosas y va concentrándose en lo principal. Y entonces dije, qué extraño, y arranqué y me encuentro con una frase de Diderot, la primera del libro, dicho sea de paso, ¿no? Que a la letra dice que engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y gota a gota la verdad que nos amarga. Y yo dije, ¿por qué el doctor Chanamé ha arrancado con esta frase de Diderot que menciona la adulación, cuando él es un hombre humilde al frente de su historia? Y hablando de historia, es pues, además de muchas otras cosas, historiador. A los 21 años ya estaba participando en San Marcos, 21 años, y a los 24 se sacó el primer puesto en el concurso de historia del Ejército del Perú, a los 24 años. Entonces, con esa sola referencia yo debería decir muchas gracias, presento el libro, es muy bueno y me siento, ¿no? Porque, ¿qué más voy a decir? Pues, ¿no? O sea, yo... Pero creo que hay varias cosas que decir. Una es que el estilo me recordó, doctor Chanamé, a Haruki Murakami. ¿Y por qué me recordó a Murakami? Porque el libro no tiene un guión, es decir, es cronológico, pero avanza y retrocede, ¿no?, de acuerdo al gusto del doctor. Yo me sentía en un momento, si cerraba los ojos, como si estuviera en una tertulia en forma de libro, ¿no?, con él. Porque la forma en la que está escrito no es una... El segundo nombre del doctor es Roosevelt. Y me venía a la mente que el libro parecía una mezcla de los dos Roosevelt. De Franklin Delano, en cuanto a la majestuosidad, digamos, a la parte solemne del libro, y de Teddy, que era un hombre conocido porque en medio de su discreción tenía mucho sentido del humor. El libro es eso, es una mezcla de cosas ciertas, de anécdotas notables, de explicaciones sobre asuntos profundos, mezclado, de manera que uno va encontrando perlas. En realidad, sinceramente, yo lo abría por cualquier lado. En cualquier hoja hay un par de citas realmente buenas. Lo que ha mencionado el rector, por ejemplo, en algunas de esas citas, dice claramente que tenemos una república sin pueblo, vacía de pueblo. Y efectivamente, el Perú es una república vacía de pueblo. O sea, por acá está la membrana de la república y por allá está el pueblo. Es decir, es como una célula, pero que en lugar de tener el núcleo en el centro con las mitocondrias, los tiene afuera y la membrana está por otro lado. Cosa que me pareció una figura realmente buena. E inmediatamente rescata lo que es el mercantilismo sin república. Y yo estaba pensando en nuestros empresarios, y sí, pues, son mercantilistas sin república. O sea, tal cual. O sea, las definiciones del libro son precisas, ¿no? Son realmente puntuales. Y, como les digo, están espolvoreadas como pasas en un panetón. O sea, uno va leyendo el libro y de repente, ¡pum!, se encuentra con una cosa muy buena o un desarrollo de las cosas. Por ejemplo, en particular, cuando pasa usted de el realmente notable y rico arriero José Gabriel Condorcanqui y pasa tú por la mano un segundo, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es que este hombre
gracias a los Borbones que partieron el virreinato y le prohibieron pasar a La Plata, se convierte de un próspero empresario arriero y de repente acaba comandando una revolución montado en ella. Los marxistas dirían pues que fue llevado por el tren de la historia y acaba como Tabón, además declarándose súbdito del rey de España hasta el final. Una cosa, claro, se levantó contra la SUNAT de la época, ¿no? Que ya en esa época era más o menos como ahora. Entonces claro, yo también me levanto y encima me ponen una barrera, pero el doctor Chanamé, o sea, muestra la transición de una manera magistral, como muestra también el empeño de Santa Cruz para lograr la confederación y por qué tenía sentido esta confederación, ¿no? Que lo presenta perfectamente. Pero no solamente describe momentos de la historia del Perú, sino que hace descripciones precisas del presente de este día, cuando por ejemplo dice que en lugar de tener, y eso lo dice justo en el 400, en la reflexión 400, en lugar de tener liderazgos nacionales o las virtudes del liderazgo nacional, tenemos todos los defectos del cacique regional. Entonces yo pensaba en Cerrón. Lo describe tal cual. En lugar de tener las virtudes del líder nacional, tenemos todos los defectos del cacique regional. Tal cual. O sea, entre otras virtudes de un hombre que es un erudito a la vista, ¿no? Porque es historiador, es abogado, es periodista, ha sido, o sea, es muchas cosas el doctor Chanamé. Y eso se refleja en el libro. O sea, está ahí, de una manera muy ágil. Su definición de acontecimiento es para que se explique o se muestre en cualquier curso de sociología. Acontecimiento, dice el doctor. Cortocircuito, me parece sensacional esa palabra, entre dos o más segmentos de tiempo. Tal cual. Eso inmediatamente trae el 16 de noviembre de 1532, Cajamarca, a las 4:30 de la tarde. Un cortocircuito entre Francisco Pizarro y Atahualpa. No se me ocurre una palabra mejor para ese encuentro. Además, entre dos o más segmentos de tiempo. Esa figura geométrica está muy bien lograda. Y de repente también me entero en el libro del doctor Chanamé que Toynbee había estado en el Perú y que tiene unas crónicas desde Jesús. Yo pensé que Jesús a lo mejor quedaba en el Vaticano. No, Jesús de Arequipa. ¿Qué hacía Toynbee en Arequipa? No, el canciller él seguramente tiene todos los datos de cómo llegó ahí. Toynbee a mí me llamó la atención desde que encontré unas conversaciones de él con Daisaku Ikeda, gran filósofo japonés, ¿no? Y sobre el tema del suicidio. Y Toynbee ahí sí me llamó la atención porque explicaba el suicidio ante un japonés cuya cultura tiene el suicidio como un elemento ritual. Pero ese Toynbee dice algo que es de gran actualidad y que el doctor Chanamé cita en su libro, ¿no? Dice, si la civilización, esta que conocemos, se borrara de la existencia, pues el término que usa, se borrara de la existencia por una combinación perversa de técnica, locura y pecado, esa combinación perversa de técnica, locura y pecado es la que está pasando ahora, ¿no? Siempre quedarán esos hombres atados al campo que lo poblarán nuevamente, con lo cual rescata lo andino, con lo cual rescata la relación del peruano con su tierra. El tratamiento que hace usted de lo que es el capitalismo achorado es realmente bueno. Yo lancé a los mojarras acá en el Teatro Seguro, inmediatamente pensé en Cachuca, en Hernán Cóndor. ¿Qué cosa es esto del capitalismo achorado? Bueno, Hernán no es capitalista, pero sí es achorado, ¿no? El capitalista era yo. Entonces, y uno entonces, cuando ha vivido, digamos, directamente lo que usted describe, se solaza, ¿no? O sea, se identifica. Y eso de identificarse es el comienzo de la peruanidad. Dicho sea de paso, hablando de Ribagüero, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde tiene un libro sobre peruanidad, tal cual. Usted en realidad está haciendo la continuación moderna y achorada de la peruanidad de Ribagüero, en este caso de Víctor Andrés Belaúnde, que lo encontraba uno en el Ribagüero, en el Instituto Ribagüero, donde en esa época se aprendían cosas como el uso de la luz en los vitrales medievales, ¿no? Realmente instructivo. Entonces, yo en este libro, como digo, no voy a citarlo porque la verdad la pasaríamos citando todas las perlas que uno encuentra en sus páginas, porque el doctor no se ha cuidado de seguir una métrica, no sé, de respetar un guión. Uno puede avanzar en el tiempo y de repente retroceder.
se entera uno que Lima había estado amurallada 200 años, ¿no? Terminando en 1868, amurallada por completo, con sus 10 puertas de salida que se cerraban a las 6 de la tarde, cosa que me parece muy sana, ¿no? Ojalá ahora se pudiera amurallar y cerrar. A lo mejor nos iría bien. Y que Lima era más pequeña, y bastante más pequeña que el Cusco y Trujillo. Y entonces ahí uno se entera que lo macrocefálico de Lima es en realidad moderno. Y tiene que ver con las grandes migraciones del norte y de la sierra en los 50, en los 60. El boom de Lima no es virreinal para nada. Es muy, muy moderno. Lo cual nos lleva a pensar que el centralismo quizá no es un tema endémico, sino que es un tema de última hora y que por lo tanto debe pensarse de esa manera y no como si fuera un mal ancestral, que no es el caso. Entonces, como les digo, acá nos podríamos pasar mucho tiempo describiendo todas estas cosas. El libro es recomendable por todo lado, es ágil, como les digo, es como una tertulia. Uno puede abrirlo por cualquier lado y en cualquier parte va a encontrar la explicación de algo, la anécdota de algo que es útil. Porque sin duda, si no hay identidad, no hay patria, ¿no? Si yo tuviera que recuperar alguna de las palabras del rector con respecto a nación, país, patria, recuperaría patria, porque es la que se refiere más a los sentimientos, y menos a las regiones, y menos a los gobiernos, y menos a los estados, pero más a los corazones. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel vive prácticamente 2000 años sin tierra prometida, desde el 70 después de Cristo hasta 1948, lo cual indica que uno puede ser un cuerpo social muy fuerte sin territorio. O sea, ni siquiera el territorio es una condición, y nosotros encima lo tenemos. Y sí creo que la riqueza que además aparece en el libro del doctor Chanamé, del Perú, no está pues en el oro, en el cobre, en la madera, en la choveta, no está en ninguna parte, porque lo que necesita uno para ser rico es gente valiente, honrada e inteligente. Y si no hay gente valiente, honrada e inteligente, no vamos a ser ricos, aunque tengamos el oro, el cobre o todo lo demás. El doctor presenta un Perú, por eso es peruanidad y posverdad. Claro, el término posverdad es lo que no es verdad, pero parece verdad. En realidad el ser humano vive con lo que parece verdad. Y una cosa que no debemos dejar, y este libro aporta muchísimo en el uso de las palabras con respecto a su contenido. Les comento, yo doy unas clases en la Escuela de Inteligencia de la Marina, y la vez pasada les digo a mis alumnos, ustedes que son más jóvenes que millennials, ¿no? ¿Qué quiere decir viejo lesbiano? Entonces, claro, que fue, ¿no es cierto?, el acuñe de la época del gobierno del señor Merino. Viejo lesbiano, digo, porque desde el punto de vista semántico, semiótico, es un absurdo. Entonces, ustedes que son más jóvenes que los millennials, porque son chicos tenientes, ¿no?, de 25, en fin, 24, y capitanes también, díganme qué es, y me dieron una explicación bien interesante. Es un símbolo en forma de palabras. Es decir, es una especie de esvástica, pero en forma de palabra. Un símbolo lingüístico. Eso viniendo de ellos, ¿sabes? Porque claro, yo soy viejo, no voy a yo interpretar lo que quieren decir con una cosa que no tiene sentido semántico, ni semiótico, ni nada. Pero fíjense cómo piensan ellos. Las palabras ahora no necesariamente llevan el contenido literal, llevan el contenido simbólico. Y ese contenido simbólico es el que nosotros tenemos que entender. Y dicho sea de paso, el libro del doctor Chanamé no rehúsa tocar los símbolos, porque los símbolos no solamente son grafos, no solamente son temas gráficos, también son actitudes, también son rituales que indican, dicen algo, ¿no? Y ese interpretar lo que se dice, esa hermenéutica justamente, es clave para que entendamos nuestra patria, ¿no? Y con respecto a Grau, también les decía yo a ellos que hay algo superior al deseo y al miedo, y es el deber. Grau seguramente tuvo miedo, yo también tendría miedo que se me vengan dos acorazados muchísimo más potentes, con un blindaje que mis balas le rebotan de 9 pulgadas, ¿no? Pero mi deber está por encima. Entonces hay cosas que están por encima del miedo y por encima del deseo, y ahí está la demostración palpable. Por eso tiene su escaño ahí delante, y yo la verdad me sentiría, mi querido rector, satisfecho si tuviéramos no una décima parte, una milésima parte de ese hombre. Un ejemplo visible y todavía más visible en épocas turbulentas, en épocas de mares turbulentos como son las épocas actuales en el mundo entero. Y como peruanos pues tenemos que vivir y sobrevivir y llevar nuestro Perú adelante, porque al final está en el corazón. ¿Y cuándo lo siente uno? Cuando está afuera, ¿no es cierto?
El canciller lo sabe bien. Cuando uno está afuera siente la peruanidad. Esta peruanidad trabaja con la posverdad. Este libro, que es muy recomendable, como les digo, para mí ha sido divertido, además de instructivo, por todas las anécdotas que muestra, por todo lo que explica, en cosas que realmente yo no sabía y que me voy enterando, y detrás de estas razones están las explicaciones del momento actual, que él describe muy bien además en el libro. Yo no los canso más, es un libro recomendable, yo lo he rayado todito porque me hacía notas y preguntas que luego le voy a hacer personalmente en la tertulia presencial que vaya a tener con él. Muchas gracias. En primer lugar, permítanme agradecer a mis colegas, mis amigos que han hecho generosos comentarios sobre este texto que esta noche presento. He escrito un libro que para algunos, estoy seguro, en un país polarizado, en un país partidarizado, en un país donde hay hinchas de Alianza, de U, de repente no sea simpático. Pero lo importante es afirmar lo que uno cree en su madurez. Y he presentado este libro trayendo un tema que ha resurgido en los últimos meses, en los últimos años, sobre la cuestión de la identidad y la nacionalidad. Y yo me remito al principio hegeliano. Hegel dice, en Fenomenología del Espíritu, para definir una nación no se requiere tener una multitud, como algunos creemos. No se requiere tener una muchedumbre. Una nación se califica por un pueblo que adquiere su autoconciencia de su pasado y afirma un destino común. Si un pueblo posee ese destino común, es una nación. Si no lo posee, es solo muchedumbre. Los peruanos no sé si ya tenemos ese sentido común que nos permita superar a la multitud, que en algunos casos y en algunos extremos a la barra brava en la vida política. Ese es el tema que abordo en este libro, y lo abordo poniendo en cuestión algunas tesis. ¿Por qué el libro está dividido en 400 puntos? Porque son 400 tesis, 400 afirmaciones que hago para discutir con cualquiera. 400 afirmaciones. No, Nietzsche decía, di tu verdad y rómpete. Ahí están lo que yo califico que son mis verdades en el mundo académico. Hay que debatirlas seriamente. Quiero simplemente poner dos ejemplos de tesis que he planteado a la discusión pública. Hay un sentimiento antihispano en el Perú y en América. Y lo decimos en esta casa que nos acoge y en presencia del presidente. Yo sostengo que España no descubrió América. Primera tesis, España no descubrió América. A los que paran quemando la bandera de España, señores, España no descubrió América. La construcción de la identidad española, de la nacionalidad española, demoró 300 años del descubrimiento de América. 300 años pasaron para que España afirme su identidad y tenga orgullo de esa bandera. Los dibujos de los antihispanos es que Colón llegó con esa bandera, ¿no? Pone esa bandera, Colón llegó con esa bandera, y eso es un desconocimiento garrafal, inmenso
que nos lleva a grandes falacias. Porque si no entendemos el pasado es imposible pues, que construyamos una identidad. Por eso Unamuno decía, no hay España, no hay España, hay españoles. No hay España, hay españoles. Y yo uso la frase de Unamuno para decir, no hay Perú, hay peruanos. No hay Perú, hay peruanos. Voy a sostener por qué. Cuando aparece el concepto Perú, cuando aparece este concepto como conciencia, no como hecho jurídico. En el Perú hay infinidad de hechos jurídicos, todos los días se producen hechos jurídicos. Eso no quiere decir que el ser humano los tenga en la conciencia. ¿Cuándo aparece el Perú como hecho consciente, colectivamente? Algunos creen que con la Constitución de 1823, donde los liberales dijeron vamos a crear el Perú. A partir de este momento, jurídicamente, todos los que han nacido en este territorio son peruanos. El 80% eran quechohablantes. El 80%, solo el 5% podía leer la Constitución. O sea, la mayoría de los peruanos no eran conscientes qué cosa era lo peruano. Es más, hay muchas personas que han muerto en este país sin saber que son peruanos. La guerra con Chile lo evidenció. En las crónicas de este general chileno, donde les preguntaba, el chileno con conciencia de patria, de identidad, les preguntaba al soldado sin zapato, ¿qué es el Perú? Y ese quechohablante podía definir su ayllu, podía definir a su jefe, pero no podía definir qué cosa era el Perú porque carecía de conciencia de lo que era el Perú y la peruanidad. ¿Cuándo se descubre este concepto de Perú, este sentimiento por el cual podríamos morir? Es un descubrimiento de fines del siglo XIX. De fines del siglo XIX. ¿Quién lo reinventa? La Academia Española de Historia va a tener a un historiador extraordinario, Marco Jiménez de la Espada. Marco Jiménez de la Espada, en 1888, va a empezar a reproducir a Ciesa de León. A Ciesa de León. A Betanzos, a Sarmiento de Gamboa, a De las Casas. Y se reproducen masivamente. Y en esa literatura que había sido desconocida durante 300 años, en esa literatura los peruanos vamos a beber de lo que es el incanato. Vamos a tener orgullo del pasado en obras escritas por españoles. ¿Saben por qué? Porque Guamán Poma de Ayala, la primera edición de Guamán Poma de Ayala, que estoy seguro todos hemos visto, los dibujos de Guamán Poma de Ayala, por primera vez en el Perú se editaron en 1936. En 1936 se hizo la primera edición de Guamán Poma de Ayala en el Perú. Y entonces en ese momento dijimos, qué bárbaros son los españoles, qué grandes son los peruanos. Mirando esas imágenes, empezamos a tener una identidad sobre lo peruano. ¿Quién rescata? Y allí viene el tema de Rivabuero. Rivabuero dos españoles van a reivindicar a Garcilaso de la Vega. Ningún peruano reivindica a Garcilaso de la Vega. Dos españoles reivindican a Garcilaso de la Vega. Sebastián Barranca, ¿no? Es una calle, un distrito. Sebastián Barranca es un pedagogo español que llega acá al Perú a establecer el sistema educativo peruano. Y es el primero que elabora una historia del Perú integral. Es el primer español que hace una historia peruana. Y rescata a Garcilaso. Y como Sebastián Barranca también tiene las crónicas, empieza a ver que el fenómeno inca
es un fenómeno reciente. Es un hipo en la historia peruana, 200 años, 300 años. Dice, pero este pueblo tiene una historia de 5.000 años. Entonces, antes de los incas, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Por qué solo los incas? Y aparece esta historia integral que hace un español para los escolares peruanos, que se convierte en programa educativo para los peruanos. Y allí aparece reivindicado el Tahuantinsuyo, aparece Manco Cápac, los incas, como fenómeno a ser estudiado por los colegiales para empezar a tomar conciencia. Es por eso que va a surgir el indigenismo en las primeras décadas del siglo XX. ¿De quiénes estaban bebiendo los indigenistas? Miren, ahí yo he descrito una paradoja en los indigenistas. Los indigenistas se van a basar, porque Mariátegui va a reivindicar a Baudín en el Imperio Socialista de los Incas. Va a ser el bestseller de los indigenistas, la gran obra. Se va a demostrar que lo precolombino era superior e inmaculado. Pero Baudín se basó en Betanzos. Los indigenistas repudiaban a Betanzos, pero amaban a Baudín. Si Baudín, su fuente fue Betanzos, y entonces no había una lectura adecuada de lo que se estaba viendo. La peruanidad, el concepto Perú, la conciencia, es un tema propio del siglo XX. El siglo XX nos hizo identificar la bandera, el himno, nuestros héroes. Empezamos a construir una narrativa que nos permita tener la base del pasado para decir hacia dónde queremos ir. Pero es una construcción propia del siglo XX, a tal punto que en los últimos 40 años se han hecho los descubrimientos arqueológicos más importantes. En los últimos 40 años hemos descubierto que más allá de los incas habían otras civilizaciones extraordinarias. Entonces la pregunta que habría que hacer, ¿y entonces qué son los incas? ¿Qué son los incas? Los incas son un punto culminante de un gran mestizaje nativo. Esos son los incas. ¿Qué son los incas? Son nativos, pero son principalmente mestizos. Es una síntesis de los aymara, de los chancas, es una síntesis. Son mestizos. Aquellos que piden pureza nativa, pureza inca, qué puros son los incas. Los incas tenían un ADN que es la construcción de una fusión milenaria y extraordinaria que ha creado una civilización. Los incas son la fusión de 5.000 años de evolución histórica. Es una síntesis. Cuando llegan los europeos, se va a producir otra síntesis de 300 años de evolución. Yo he tratado de encontrar las estadísticas, porque eso nos puede llevar. Huntington, el famoso autor de Choques Civilizaciones, Huntington hizo un análisis de la migración a los Estados Unidos para tratar de encontrar el tema de identidad norteamericana. Yo he tratado de imitar el método de Huntington para decir, en el siglo XVI, durante la época del virreinato, no llegó más de 500.000 de europeos, sobre 20 millones de nativos. ¿No? Algún matemático, a ver. 20 millones de nativos y 500.000 de europeos. Produjeron un mestizaje extraordinario, siendo el 1.5% los europeos. Se produjo un mestizaje extraordinario. El mestizaje lingüístico, el mestizaje religioso, el mestizaje cultural,
con el 1%. Pero el proceso de mestizaje más audaz es el que se ha dado en los últimos 60 años. Porque en 1940, este país era un país absolutamente desmembrado. Y cabe la frase que habían peruanos, pero no había Perú. Cabe exactamente la frase de Unamuno. Sí, habían bastantes peruanos, 12 millones, pero no existía el Perú. Porque los que vivían en los Andes eran mayoritariamente quechohablantes. Hasta 1940, el 65% de los peruanos hablaban quechua. 1940, no estoy hablando del siglo, no, 1940. Entonces, había dos repúblicas. La carretera panamericana va a construir la evolución y el mestizaje interior. Y de un mundo criollo vamos a pasar a este mundo cholo que no lo podemos explicar hasta este momento. Vivimos un último mestizaje que ha traído cosas valiosas y también cosas negativas. Y nos encontramos en esta dimensión de la evolución. El libro lo que hace es critica la historia oficial. Yo me pongo en una posición revisionista. No admito, miren, todos los cuadros de independencia salen con esta bandera. Esta bandera no existía. Todos los cuadros salen con esta bandera. Esta bandera no existía. Porque tenemos una historia oficial que en vez de hacernos comprender la dinámica de una sociedad plural, no homogénea, que es permanente síntesis, nos trata de identificar una historia inexistente. Hay pasajes de la historia que no existen, pero están en los libros y son oficiales y se repiten hasta el cansancio y causan los famosos traumas colectivos. No siempre América Latina para pidiendo deuda, ¿no? Paramos pidiendo reivindicaciones a otros países, porque creo yo que no hemos entendido nuestra propia historia. Y el día de hoy estamos ante lo que sería el último mestizaje. El día de hoy estamos ante el último mestizaje, que tampoco lo estamos entendiendo. 3 millones de peruanos están fuera. Decía Gustavo que hay peruanos que hablan castellano, se apellidan Mamani, García, hablan en inglés y quieren ser peruanos, pero no tienen el documento de ser peruanos. Vivimos un nuevo mestizaje. 3 millones de peruanos están fuera. 3 millones de peruanos. Y hemos recibido la migración venezolana. Oficialmente se dice que son 1.700.000. A mí un estadista serio me ha dicho no, estamos tocando los 3 millones. Estamos tocando los 3 millones. Digo, 3 millones. Casi el 10%. Casi el 10% de la población peruana. ¿Qué produjeron el mestizaje europeo? Cuando eran 1%, produjeron un fabuloso mestizaje. Ese 3% va a producir, querrámoslo o no, otro mestizaje. Y seguramente, no hay que dudarlo, el presidente del año 50 en el Perú podría ser un hijo de un venezolano. Ese es el mestizaje al cual estamos
asistiendo. Y también, ¿por qué no? El hijo de un peruano, ¿por qué no podría ser presidente del gobierno español? Porque hemos entrado a un nuevo mestizaje. ¿Es bueno o es malo el mestizaje? ¿Es bueno o es mala la migración? ¿Es bueno o es mala? Es mala para los pueblos que carecen de la solidez de su identidad. Estados Unidos ha recibido millones de migrantes. ¿Ha desaparecido Estados Unidos? Se ha hecho más fuerte. Claro, Estados Unidos sí tenía la idea hegeliana de la autoconciencia de lo que es. Los pueblos débiles que carecen de autoconciencia sí tienen riesgos. Sí tienen riesgos. ¿No? Porque carecen de la fortaleza, de la conciencia y de la identidad. De eso trata este libro. De eso trata este libro. He venido lo he escrito hasta los primeros meses de este año y encontré un dato, y con esto concluyo, que me pareció tremendo. Tremendo. Puno tiene 91% de informalidad. Apurímac tiene 93% de informalidad. O sea, ninguna sociedad puede sostenerse con esos niveles de informalidad. Ninguna sociedad. Entonces, la informalidad debe ser materia de política de Estado. De lo contrario, con una identidad débil y con una economía, como dice Alfonso López Chao, con un capitalismo achorado, es imposible encontrar los caminos del desarrollo integrados, dialogantes y pacíficos. Necesitamos los peruanos, de cara al siglo XXI, reflexionar seriamente, no autoengañarnos, ¿no? Muchas veces la política y la historia es un autoengaño, es un placebo mental para decir que somos algo. Yo creo que no hay que hacer eso es contraproducente. Hay que fijarnos en una historia real, objetiva, para que eso sea el sustento de la autoconciencia que reclamaba Hegel. Y esa autoconciencia a veces la tienen los peruanos en el exterior. ¿Cuándo España adquirió su autoconciencia? En América. Descubrieron su autoconciencia. Muchos peruanos el día de hoy descubren su autoconciencia en Barcelona, en Milán, en Miami, descubren la autoconciencia de lo que es ser peruano. Mi libro pretende aportar en este debate que nos permita, pues, en este siglo XXI, afirmar la peruanidad como un factor de integración, de diálogo constructivo, y que nos permita, pues, hacer que se cumplan esos sueños que seguramente tuvo Manco Cápac, San Martín, Bolívar, de en estas tierras de Indoamérica construir una gran nación. Muchas gracias a todos ustedes por la atención.